Hola y muy bienvenidos a una nueva edición de IA para Todos. Hoy traemos otra novedad que os contaremos al final del podcast. Llevamos tiempo trabajando en implementar una herramienta de inteligencia artificial que os llevará de meros oyentes a protagonistas. Así pues, quedaos hasta el final, donde desvelaremos esta sorpresa. Si recuerdas, en nuestro último episodio hablamos de la fiebre inversora, de las grandes alianzas y de las billonarias conexiones que se están tejiendo en el mundo de la inteligencia artificial. Pues bien, hoy damos un paso más y ponemos la lupa en los fundamentos económicos para analizar si esta euforia esconde una burbuja. Con las acciones de las empresas de IA batiendo récords semana tras semana, surge una pregunta incómoda que nadie quiere hacerse. ¿Es todo este crecimiento financiero sostenible o estamos al borde de una explosión especulativa? La respuesta está en los billones que se están moviendo. Hablamos de 320.000 millones de dólares. Esa es la cifra que los gigantes de la tecnología, las empresas que definen nuestro futuro, van a invertir solo este año en infraestructura de inteligencia artificial. Es una inyección de capital tan brutal que supera el Producto Interno Bruto de muchos países. Al mismo tiempo, las acciones de empresas como Nvidia y Microsoft no dejan de batir récords y las startups de IA alcanzan valoraciones privadas que rozan el $500 millón. Estamos en el corazón de la fiebre del oro, pero esta vez el juego es más grande, los números son mayores y las posibles caídas podrían ser mucho más dolorosas que en la burbuja de las .com. Así pues, quedaos con nosotros para desgranar la verdad detrás de los billones. El gran divorcio. ¿Por qué la IA pierde 5.000 millones de dólares y el 95% de los proyectos fracasa? Primera parte. La fiebre del oro de la IA. ¿Boom o burbuja? La inyección de capital en el sector de la IA es sencillamente brutal. Estamos hablando de una concentración de dinero que no tiene precedentes. Mirad estos datos. En el primer trimestre de 2025, más de la mitad, un asombroso 57%, de todo el capital de riesgo a nivel global se fue directamente a startups de inteligencia artificial. Los gigantes de la tecnología, conocidos como hiperescaladores, tienen un plan de gasto de capital, o CAPEX, que asusta. Meta, Microsoft, Amazon y Google van a invertir en conjunto más de 320.000 millones de dólares en 2025 solo en construir la infraestructura de IA, centros de datos, chips avanzados y redes. Para que te hagas una idea, esa cifra es mayor que el Producto Interno Bruto de países enteros como Chile o Finlandia. Y luego están las valoraciones. Empresas como OpenAI han alcanzado valoraciones privadas que rondan los 500.000 millones de dólares, mientras que el precio de las acciones de Nvidia, el fabricante de chips, se ha disparado a múltiplos que recuerdan a las épocas más especulativas de la historia bursátil. Hay analistas que han argumentado que la burbuja de la IA, por su escala de capital, podría ser 17 veces mayor que la burbuja de las .com, una afirmación que suena exagerada pero que se basa en el volumen de dinero que se está moviendo. Todo esto genera una enorme euforia, el miedo a quedarse fuera de la próxima gran oportunidad. El famoso FOMO está impulsando a inversores grandes y pequeños a pagar precios que francamente desafían la lógica. Segunda parte. La paradoja de los billones. Perder para ganar. Aquí es donde la historia se pone interesante y donde la burbuja se hace más evidente, ¿no? Porque detrás de esas valoraciones astronómicas, la realidad financiera de muchas de las compañías líderes en el desarrollo de IA es literalmente que están perdiendo miles de millones de dólares. Hablemos de OpenAI, el rostro de la IA generativa. En 2024 ingresó 4.000 millones de dólares, una cifra impresionante, ¿verdad? Pues sus gastos operativos fueron de 9.000 millones. Eso significa que la compañía perdió 5.000 millones de dólares en un solo año. Sus competidores no están mejor. Anthropic perdió 5.600 millones en 2024, perdiendo más de $6 por cada dólar que ingresa. Los analistas han acuñado una frase para describir esta situación. No es un negocio, es filantropía con GPUs. Están quemando capital a un ritmo insostenible. De hecho, OpenAI proyecta que, para cuando logre ser rentable en 2029, habrá acumulado 44.000 millones de dólares en pérdidas. ¿Cómo se explica esto? Es importante aclarar un concepto clave aquí. Quemar efectivo se refiere al dinero que una empresa gasta en su operación y en su infraestructura, superando con creces lo que ingresa. Es como si una panadería gastara 10 euros en ingredientes y electricidad para hacer un pan que luego solo puede vender a 5 euros. Los gigantes de la IA están invirtiendo a ciegas y con deuda en la infraestructura más costosa del mundo,
los chips y los centros de datos, bajo la promesa de que ese gasto se justificará con ganancias futuras y exponenciales. Es así pues como la fe ciega en que la inteligencia general artificial algún día justificará los billones gastados, la que nos lleva a la mayor paradoja de todas. El dinero, el cash burn, se está gastando a un ritmo que quiebra el balance. La infraestructura se está construyendo, sí, pero si miramos el retorno real, el impacto en el día a día de las empresas, la cosa cambia radicalmente. Tercera parte. El gran divorcio. El fracaso del ROI en el 95% de las empresas. La IA es el motor de productividad más grande que hemos visto en décadas, pero ¿están las empresas obteniendo beneficios de las herramientas de IA que compran? Aquí es donde el hype choca contra la realidad empresarial. Según un informe del MIT de 2025, el 95% de los proyectos piloto de IA generativa implementados en las grandes empresas están fracasando en entregar un retorno de la inversión cuantificable. El retorno de la inversión, también llamado ROI, mide, en términos sencillos, la ganancia o la pérdida que obtienes por un dinero que has invertido. Si inviertes 100 y ganas 150, tu ROI es positivo. Si inviertes 100 y solo ganas 50, tu ROI es negativo. Lo que nos dice Juan es que la inmensa mayoría de las empresas está invirtiendo grandes sumas en IA sin ver un aumento real y tangible en sus ganancias o una reducción de costos que lo justifique. Y la razón de ese fracaso no es que la tecnología sea mala. La IA, de hecho, aumenta la productividad individual de muchos empleados. El problema es la implementación. Las empresas invierten entre el 50% y el 70% de su capital en aplicaciones superficiales como usar la IA en marketing o en ventas sin integrarla de verdad. ¿Dónde sí funciona? En el back office, en operaciones, en finanzas, en logística. Esas son las áreas críticas donde automatizar procesos repetitivos sí genera ahorros y ganancias cuantificables, pero es ahí donde la mayoría de las compañías menos invierte. Es la clásica paradoja de la fiebre del oro. Los únicos que están ganando consistentemente son los que venden los picos y las palas, es decir, los fabricantes de chips como Nvidia o los proveedores de la nube como Microsoft y Amazon. El resto, los mineros, las startups y las empresas de aplicación, están batallando con altos costos de cómputo y bajos retornos, con un riesgo real de quiebra si el capital se agota. Cuarta parte. Ecos del 2000. Burbuja.com versus burbuja de la IA. Cuando vemos este nivel de especulación, es inevitable el déjà vu de la burbuja.com. En aquel entonces, empresas como Cisco vieron su relación precio-ventas dispararse a un múltiplo de 60 para luego caer en picado. Hoy, la relación de Nvidia es de alrededor de 35, noté un poco menos extremo, pero igual de exigente. Pero hay una diferencia crucial que mitiga el riesgo de un colapso total. En 1999, muchas de las empresas que explotaron eran humo. No tenían ingresos reales ni balances sólidos. Hoy, los líderes del sector, esos que están invirtiendo 320.000 millones, son gigantes tecnológicos con ingresos de cientos de miles de millones de dólares y flujos de caja robustos. La tecnología es real y el crecimiento de sus acciones está respaldado por un aumento masivo y tangible de sus beneficios. El riesgo, por lo tanto, no es que la IA sea falsa, sino que la estructura financiera construida a su alrededor sea insostenible. La IA nos transformará, sí, pero su revolución económica va a requerir de una purga donde solo sobrevivirán las empresas que demuestren que saben convertir esa inversión de billones en un modelo de negocio rentable. Si el ROI sigue siendo negativo para el 95% de las empresas, una corrección en las valoraciones es inevitable para que el mercado pueda limpiarse. En resumen, amigos, la IA es la tecnología del siglo. Es el motor de productividad más grande jamás creado, pero el dinero que la rodea es una burbuja especulativa con ecos del pasado. La tecnología es una revolución, pero la inversión es en muchos casos una apuesta ciega. La lección que nos deja este análisis de los billones es simple: el futuro no pertenece a quien más gasta, sino a quien mejor integra. El mercado exige que pasemos de la emoción del FOMO, el miedo a quedarnos fuera, a la fría disciplina del ROI, el retorno real de la inversión. Así que te dejo con estas preguntas para que reflexiones. Cuando la burbuja de la IA se desinfle, ¿quién quedará en pie? ¿Tu empresa será de ese 95% que fracasó por una mala implementación o serás parte del 5% que cosechó ganancias reales? ¿Estás invirtiendo en IA porque es una necesidad o porque es una moda?
La IA para todos no es una opción, es un imperativo. Pero el uso inteligente de la IA es la única garantía de supervivencia. No esperes a que el mercado decida por ti. Es hora de dejar de perseguir el hype y empezar a construir el valor. Bueno, ya hemos llegado al final de este episodio y como os prometimos desvelamos la sorpresa. En la descripción de este podcast y en los sucesivos encontrarás un enlace que te llevará a una base de datos interactiva que estamos creando para cada episodio. Esta base de datos actúa como un asistente de IA. Ahí tienes toda la documentación que hemos usado para preparar cada episodio. Así pues, si quieres profundizar más aún en alguno que te haya interesado en especial, no tienes más que hacer clic en el enlace donde accederás a la web en la que tendrás los asistentes, escoges el episodio e interactúas con él. Así de sencillo. Esta novedad la lanzamos desde hoy, así que a medida que avance la temporada, iremos añadiendo los próximos episodios coincidiendo con su lanzamiento. Probadlo y dadnos feedback, para nosotros es muy importante vuestra opinión para ir mejorando poco a poco. Y por último, y como siempre, te invito a que nos sigas en Spotify y YouTube, que compartas este episodio para que la información llegue a quien la necesita y que nos dejes un comentario. No faltes el próximo sábado a las 10 en punto porque el siguiente capítulo te mostraremos algo diferente en el mundo de la inteligencia artificial. Hasta la semana que viene. Hola y muy bienvenidos a una nueva edición de IA para Todos. Hoy traemos otra novedad que os contaremos al final del podcast. Llevamos tiempo trabajando en implementar una herramienta de inteligencia artificial que os llevará de meros oyentes a protagonistas. Así pues, quedaos hasta el final donde desvelaremos esta sorpresa. Si recuerdas, en nuestro último episodio hablamos de la fiebre inversora, de las grandes alianzas y de las billonarias conexiones que se están tejiendo en el mundo de la inteligencia artificial. Pues bien, hoy damos un paso más y ponemos la lupa en los fundamentos económicos para analizar si esta euforia esconde una burbuja. Con las acciones de las empresas de IA batiendo récords semana tras semana, surge una pregunta incómoda que nadie quiere hacerse. ¿Es todo este crecimiento financiero sostenible o estamos al borde de una explosión especulativa? La respuesta está en los billones que se están moviendo. Hablamos de 320.000 millones de dólares. Esa es la cifra que los gigantes de la tecnología, las empresas que definen nuestro futuro, van a invertir solo este año en infraestructura de inteligencia artificial. Es una inyección de capital tan brutal que supera el Producto Interno Bruto de muchos países. Al mismo tiempo, las acciones de empresas como Nvidia y Microsoft no dejan de batir récords, y las startups de IA alcanzan valoraciones privadas que rozan el $500 millones. Estamos en el corazón de la fiebre del oro, pero esta vez el juego es más grande, los números son mayores y las posibles caídas podrían ser mucho más dolorosas que en la burbuja de las